Se está acabando un año más y hay cosas que definitivamente, por más que pase el tiempo, uno no logra entender. Primero, la República Dominicana ha tenido un proceso interesante de crecimiento económico, según los datos de la macroeconomía. No importa lo que ocurra en el mundo, la economía dominicana crece. Lo más que puede ocurrir es una desaceleración, que no crezca lo que estaba previsto. Y eso lo vimos creo que en el año 2023 o 2022, cuando se cerró el mercado binacional con Haití. Pero otra cosa que uno no entiende, y no sé si los gobiernos, los políticos, le darán alguna explicación a esta sociedad, es que mientras más crece la economía, ocurre un proceso para mí extraño. Más se endeuda el Estado dominicano. Mientras más crece la economía, más dominicanos y dominicanas ingresan a los planes sociales del gobierno. Mientras más crece la economía, más dominicanos ingresan al SENASA, al régimen subsidiado de la República Dominicana. Pero mientras más crece la economía, sigue predominando fundamentalmente un mercado laboral compuesto por informales. Más del 50% de los trabajadores dominicanos son informales. Y eso no ocurre en este gobierno, es un comportamiento histórico al que la clase política no le ha dado respuesta. Y en algún momento habrá que explicar por qué ocurre eso, por qué hay tanta precariedad laboral, por qué el Estado tiene que endeudarse cada año, hay más déficit fiscal, con una economía en un proceso sólido de crecimiento que oscila siempre en un 5%. Y eso, desde mi desconocimiento, no lo entiendo. Y me gustaría que algún día un economista o varios pudieran explicarle a la República Dominicana cuáles son las anomalías que hay en el modelo de desarrollo, en el modelo económico y en el modelo político de la República Dominicana que posibilita el comportamiento como el que hemos estado evidenciando, en el que lamentablemente ese crecimiento económico, que yo no tengo por qué dudarlo porque es avalado por los organismos internacionales, no produce los resultados deseados. Hay un gran desafío en esa perspectiva y que en algún momento tendríamos que tener los elementos necesarios para comprender el fenómeno y hacer los ajustes que necesita la República Dominicana para que tengamos resultados diferentes en términos de desarrollo humano. En otro orden, Michelle hacía referencia a la sentencia 767 del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la ley del DNI. Lo primero que yo tengo que observar es que a mí me parece una actitud tan irresponsable de los partidos políticos que estuvieron presentes en las sesiones del Congreso, que votaron por esa ley y que después salieron a renegar de ella e inclusive forman parte de los accionantes ante el Tribunal Constitucional para que declarara esa ley inconstitucional. Es una irresponsabilidad política de esos actores que perdieron la oportunidad de en el Congreso plantear no solo las objeciones de forma, sino también de fondo, pero no lo hicieron. Callaron y luego, cuando la sociedad de prensa empieza con el tema, ellos se desligan de responsabilidad sobre esa ley, que a mí me parece que en algún momento tenemos que ir más allá de lo obvio. Yo creo que hay dos iniciativas legislativas que han tenido una resistencia por parte de sectores, como digo a veces, que mandan y a veces no se ven. La ley
de decomiso de bienes, la resistencia de los sectores económicos importantes. Creo que en el caso de la ley del DNI, más allá de que si puede tener algún vicio de inconstitucionalidad de fondo, que no lo sabemos porque no fueron abordados, hay que ir un poquito más allá. ¿De qué se esconde detrás de esta sorpresiva resistencia a la ley? Es imposible que una ley de esa naturaleza se apoyara sin que sectores fundamentales tuvieran conocimiento de ella y lo hayan visto. Eso es prácticamente imposible en República Dominicana. Y yo sé que esa ley de seguridad nacional incluye algunos comportamientos atípicos como delitos que atentan contra la seguridad nacional. Divergencia, como siempre, un grupo de constitucionalistas que entendían que no hay vicios de fondo que afecten la Constitución, otros que sí. Eso va a ocurrir en cada normativa. Pero más allá de eso, es el fondo, qué es lo que hay detrás de esta resistencia, de esta ley, que pudiera posibilitar que determinadas actividades económicas y grupos se le pudiera abrir y hacerle una radiografía por dentro con su comportamiento en base a cualquier ilícito, por ejemplo, de evasión fiscal, que se cometan. Y aquí hay mucha gente que está dispuesta a que se revise su fortuna, a que se abra esa posibilidad. Yo creo que no. Y de eso hemos hablado poco. Y ojalá podamos hablar un poquito más de las cosas que no se ven detrás de algunas iniciativas en la República Dominicana. Otra decisión que para mí es también importante es la sentencia 768-24 del Tribunal Constitucional, que declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad que había sometido Wendy Santos contra la ley 61-24, que es la ley que declara la necesidad de la reforma constitucional. Yo quiero rescatar de esa decisión, más allá de lo que ha expresado el Tribunal Constitucional, que la declaró como era obvio y siendo coherente con su comportamiento histórico, que carecía de objeto, porque al ser una ley transitoria, al haberse reunido las cámaras y haber aprobado la Constitución, ya la ley dejó de existir. Por lo tanto, carecía de objeto sentarse a discutir el fondo de las supuestas violaciones que observaba la accionante Wendy de los Santos Berroa en contra de esa norma. Hay un voto disidente y un voto salvado. Digamos que son dos categorías de voto. El voto salvado lo que implica es que el magistrado que emite un voto salvado está de acuerdo con la decisión de fondo, pero hay algunos aspectos que quizá le hubiese gustado que en el proceso de valoración se tomen en cuenta y se incorpore en la decisión. Y al tener una diferencia, entonces salva su voto. El voto disidente es totalmente lo contrario. Es un voto que no está de acuerdo con el razonamiento que lleva al tribunal a tomar la decisión que tomó. Y en este caso, la magistrada Alba Luisa Beard Marco, creo que hace una ponderación concienzuda de su voto disidente con respecto a lo que la mayoría de esa corporación, que es el Tribunal Constitucional, expresó. Y yo rescato algo que plantea la magistrada, que creo que debiera en lo adelante servir para que el Tribunal Constitucional a estos casos que tienen que ver con leyes transitorias le dé un tratamiento diferente.
La magistrada plantea, a grandes rasgos, que el tribunal debió abocarse a conocer el fondo del recurso y no limitarse a declarar su inadmisibilidad por carencia de objeto. ¿Qué plantea la magistrada? Que cuando se sometió el recurso de inconstitucionalidad contra la ley estaba vigente. Y fue en manos del Tribunal Constitucional, que no emitió un fallo oportuno, ni conoció la audiencia en un plazo breve, lo que posibilitó que concluyeran los trabajos de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, ella plantea que no debe escudarse en su propia falta el Tribunal Constitucional para declarar la inadmisibilidad por carencia de objeto. Yo creo que de ese fallo para mí es lo más importante, porque está recriminando una actitud que yo denuncié hace 2 semanas, que es irresponsable por parte de algunos de los órganos públicos en la República Dominicana. Y eso, ojalá los integrantes del Tribunal Constitucional pudieran, ya emitieron el fallo, pero valorar esta posición de la magistrada para que a los ciudadanos se le garanticen sus derechos. ¿Y cómo usted deja vencer en sus manos la vigencia, digamos, de la ley para conocer el fondo de recursos? Pues no es inconstitucional porque carece de objeto. Esa carencia de objeto la provocó usted, que debió tener, si no lo tiene, un mecanismo expedito, como ocurre con los amparos, como ocurre con los referimientos, para que en breve término el Tribunal Constitucional, cuando lleguen casos de esa naturaleza, se aboque a conocerlo y no darle el tratamiento ordinario, porque ahí pudiera estar también el aspecto de jugar políticamente con las decisiones, para evitar tocar el fondo de los procesos y despacharse con esta infeliz decisión, como lo hizo la Suprema Corte de Justicia en el año 2009, cuando se le sometió un recurso igual de inconstitucionalidad contra la ley 7009, que convocaba la necesidad de la reforma constitucional del 2009, que fue aprobada en el 2010. Eso tiene que salir de la práctica de los órganos públicos, porque eso no es justicia, eso no es aplicar la ley, eso no es garantizar los derechos de los ciudadanos. Por el contrario, eso es denegación de justicia, cuando usted no actúa en tiempo oportuno y despacharse con salida como esta. Más allá de si había vicios de inconstitucionalidad o no, los ciudadanos tienen derecho a que se le atienda con prontitud, y sobre todo materia como esta. Es un tribunal que es esencialmente político, pero es garante de los derechos de los ciudadanos. Y no puede, como dice la magistrada, escudarse en su propia falta para denegar, esto lo agrego yo, el acceso oportuno a la justicia, a la ciudadanía.